Estamos recibiendo aquí en nuestros estudios a la doctora Mayra Muniz y a la enfermera Sandra Palomeque para hablar de un tema muy importante, ya de que son del Centro Auxiliar de San Ramón, Medicina de Familia Comunitaria. Y el 14 de noviembre del próximo pasado fue el Día Mundial de la Diabetes. Así que, doctora, y bueno, enfermera, es un gusto charlar con ustedes y poder profundizar en este tema. Así que le damos la bienvenida. Gracias. Gracias por la invitación, también es un placer. Bueno, no es un tema menor este, ¿no? Porque no solo ese día, yo no sé si celebrarlo, yo creo que no celebración, ¿no? Porque el que padece esta enfermedad no debe estar como para celebrar. Pero en principio, ¿qué es el diabetes? Para aquella gente que no sabe muy de cerca y que desconoce o que no tenga un familiar que esté padeciendo esa enfermedad. Bueno, la diabetes es una enfermedad metabólica en donde hay un trastorno en la metabolización de los carbohidratos y hay diferentes tipos. Está tipo 1, que es la que antes se llamaba juvenil, y la tipo 2, que está más relacionada con los hábitos y con los hábitos alimenticios y de ejercicio físico y con otros factores de riesgo que son las dos más comunes. Después está la diabetes en la embarazada y algunos otros trastornos que cursan con diabetes también. ¿Cuáles son los síntomas que debe tener una persona para decir, bueno, o diagnosticarle diabetes? Bueno, ahí es algo un poco relativo. En principio tenemos el debut diabético en una persona que está mal controlada, en donde tenemos mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso. Eso es más que nada en los debut de diabetes, en la diabetes tipo 1. Pero la diabetes tipo 2 generalmente se presenta ya con síntomas cuando está con complicaciones, como trastornos visuales o problemas renales o alguna lesión en los pies que no cura de fácil modo. Esa no tiene síntomas al inicio. ¿Cómo se da o cómo aparece en ese ser humano la diabetes? ¿Cuáles son las consecuencias de todo eso? ¿Cuáles serían los factores de riesgo, digamos, para presentar? ¿Por qué se da, digamos? Porque Exacto. Nadie nace con la enfermedad. ¿Cómo se despierta en el ser humano la enfermedad? Bien, la diabetes tipo 1 tiene un origen genético. Casi no tiene prevención ni factores de riesgo, más que ese. Pero la diabetes tipo 2 tiene factores de riesgo demostrables y prevenibles. Entre ellos, el más importante es la obesidad. Otro factor de riesgo es la edad. Mayores de 50 años tienen más riesgo de tener diabetes. La mala alimentación, una dieta poco equilibrada, rica en carbohidratos, en fritos, en comida chatarra, predispone más a la diabetes. También hay factores genéticos en la diabetes tipo 2, que es si tenés un padre y si tenés los dos padres con diabetes, tenés más chance de tener diabetes. Hay otros factores que también pueden relacionarse, como fármacos, pero bueno, esos no son tan comunes como los que te hablé. Y el sedentarismo, me he olvidado, también es un factor de riesgo para tener diabetes. Estábamos hablando que hay varios tipos, ¿no?, de diabetes, incluso uno puede ver en los niños, ¿no?, que se da y que a veces es un poco más complicado, ¿no? Esa es la diabetes tipo 1 que lo que requiere sí o sí es el tratamiento con insulina. Esa es menos frecuente que la tipo 2. ¿Y el control, digamos, debe ser permanente? ¿Cómo es para cada una de ellas? Bueno, hay, si querés podemos aprovechar para contar los controles que hace enfermería, que este 14 de noviembre del 2020, el rol de enfermería se destaca en los controles de la persona diabética, que Sandra puede contarte un poquito lo que hace ahí. Bueno, el paciente diabético que ya está en tratamiento trae una orden médica
de control de glicemia según lo indique el médico. Puede ser diario o puede ser semanal, según la necesidad del paciente y los valores. Entonces el paciente se presenta al centro y se le hacen un control de glicemia capilar, un hemoglucotest, que es el pinchacito en el dedo con el aparatito. Ahí tenemos unas cifras que entre 0,70 y 1 estaría dentro de lo normal, y según las cifras es cómo va evolucionando el paciente, los controles que le hacemos a los pacientes diarios o semanales o como sea. Después enfermería le habla mucho al paciente sobre la dieta, sobre la comida saludable, el ejercicio físico, que es muy importante, y los cuidados en las heridas, porque las personas con diabetes son muy frecuentes a infestarse y a que cueste mucho la evolución de las heridas, no sanan fácilmente. Principalmente a usar buen calzado, buenas medias, porque los pies es una de las cosas que se lastiman muy fácilmente en las personas diabéticas. Y bueno, está ahí. Y estimulamos mucho al paciente con el ejercicio físico y la dieta saludable, que es lo más importante. Claro. Hay yo conozco a gente conocida de que es del interior, digamos, que no pueden venir a hacerse los controles muy a menudo al hospital o a la mutualista, y ellos mismos se hacen, digamos, ese control en su domicilio, digamos. Eso también es importante que lo tengan claro de qué forma hacerlo, ¿no? Sí, los pacientes, por lo general los pacientes insulinos dependientes tienen su propio hemoglucotest y sus controles en domicilios, claro, antes de la insulina y post-insulina, para ver cómo evoluciona. Porque cuesta mucho ajustar la insulina y las cantidades en los pacientes. No es fácil regular al principio el tratamiento. Y bueno, sí hay pacientes que se lo hacen en su casa, pero cuando vienen al control o a repetir la medicación, ahí tienen que presentar las cifras y el médico va viendo cómo va evolucionando el paciente con la cantidad de insulina que se está dando, o sea, hay que hacer ajustes o no. Uh-huh. Y hay cuidados también, ¿no? Porque estamos hablando de la alimentación, es fundamental, el ejercicio, y tener precauciones, me imagino, en un montón de cosas, ¿no? Sí, los pilares fundamentales en la persona diabética es el ejercicio físico regular, que tiene que ser 30 minutos diarios de caminata, ya sea repartido en 10 minutos en el día, 10 minutos y minutos y minutos. Claro. Eso tiene que volverse un hábito, y la alimentación saludable, rica en frutas y verduras, evitar los alimentos ultraprocesados, y además, bueno, tratar de, si tenemos mal control del estrés, de las emociones, también poder equilibrar eso en nuestra vida, porque eso también altera los valores de glicemia. El cuidado de la piel y sobre todo de los pies, como decía Sandra, el correcto cortado de uñas y el correcto uso de calzado en el paciente que tiene tendencia a hacer heridas frecuentes. Uh-huh. Esos son los cuidados principales de las personas diabéticas. ¿Hay alguna actividad que no la debe hacer la persona que tenga diabetes? Digamos, algún trabajo, alguna actividad que dice, no, esta no. En realidad no, es una persona diabética bien controlada, no tiene restricciones, pero tiene que estar bien controlada. ¿Tiene cura la diabetes? No, la diabetes es una enfermedad crónica, eso significa que no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Y podés tener una vida como cualquier otra persona sin diabetes si estás bien controlado y cuidado. La prevención entonces es fundamental en ese caso. La prevención de los factores de riesgo y la prevención de complicaciones también. Si querés podemos conversar un poquito de las complicaciones. En realidad, para visualizar también los datos estadísticos, estamos hablando que a nivel mundial hay 62 millones de personas con diabetes. Y los otros datos estadísticos son que
30 a 50% no son diagnosticados y de 20 a 30% no están controlados. Entonces son cifras que alarman mucho y que tienen varios costos en salud. Es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, también de enfermedad renal. Y bueno, todo lo que conlleva el pie diabético, que trae muchas complicaciones, hasta la amputación de los miembros. Claro, sí, eso es algo que se ha visto en muchísimos casos, ¿no? Y después ahí es donde comienza la complicación fundamental, como usted decía, el buen uso del calzado, en fin, de todo eso que lleva después a perjuicios mucho más graves, ¿no? Por eso aconsejamos tanto la dieta en el paciente y el ejercicio físico, porque las personas obesas tienen muchas posibilidades, mucho más posibilidades a tener la enfermedad que una persona de peso normal. Y eso también es un consejo bueno para aquella gente que hoy, por supuesto, no tiene diabetes, pero que lo pueden prevenir, digamos, a través de lo que decíamos, de esta... Del control de los factores de riesgo. Claro. Y bueno, y el control anual o cada 2 años con el médico, según la edad. Claro. Y esos factores de riesgo. Si una persona tiene 50 años, ya tiene un poquito más de riesgo, aparte tiene un poquito de sobrepeso, obesidad y otra cosita por ahí en la vuelta, eso le hace de riesgo para tener diabetes. Entonces los controles tienen que ser más periódicos, los controles médicos con el equipo de salud tienen que ser más seguidos. Han habido avances importantes, digamos, para que haya un mejor confort, digamos, de ese paciente en lo que es el tratamiento, ¿no? Sí, bueno, pasamos primero de la no existencia de la insulina a que haya insulina, y ahora tenemos en estos últimos años la lapicera, que hace, por ejemplo, en los pacientes que se requieren insulina, que ese pinchazo diario y hasta a veces 3 veces en el día no sea tan traumatizante, que sea un poquito más llevadero. Eso es uno de las cosas que tenemos a nivel de salud pública diferentes. Después tenemos los especialistas en diferentes niveles para que el usuario pueda, si requiere especialidades como endocrinología o diabetología, poder acceder a ellos si necesita. ¿Hay estadísticas para conocer los avances que ha tenido la diabetes? No. Estadística, digamos, a nivel nacional, si ha aumentado en estos últimos años, o el hecho de que se hayan tomado precauciones, esto ha hecho que bajar ese número de personas afectadas. En realidad no ha bajado el número de personas afectadas. A nivel nacional hay más o menos 270.000 en las últimas encuestas realizadas, y no hay datos que hayan bajado esos números. Es decir, que no estamos haciendo las cosas bien, porque si no ha bajado el número, sí. Es decir, el paciente no ha tomado las precauciones del caso. Sí, las personas en general, los hábitos que tenemos, mayormente los hábitos alimentarios y de ejercicio físico son los principales que sabemos que hacemos mal. Claro. ¿Y qué otros factores de riesgo? ¿El estrés puede ser también causa? El estrés, sí, mantenido. No es un factor de riesgo como tal, pero sí es algo que una vez que tenés diabetes la descontrola. ¿Cómo ha sido el trabajo de ustedes acá en la zona, digamos, en cuanto a divulgar este tipo de cosas? Bueno, nosotros tenemos un grupo que se llama ODH, que es obesos, diabéticos, hipertensos. Se trabaja en el centro con grupos, son personas que tienen alguna de esa patología, y que se hacen talleres con los pacientes, y trabajamos tipo jugando con juegos, dando herramientas e información para que el paciente lo incluya en su diario vivir, las costumbres y las cosas. Y ahí, bueno, en esos talleres se habla de la dieta, se habla del ejercicio físico, de todo lo que el paciente necesita, de la medicación, porque hay mucha gente que toma la pastillita pero no hace la dieta.
Claro. Y una de las principales, hay muchos pacientes que tienen apenas muy bajas cifras de diabetes, que son diabéticos, y con una buena dieta a veces no es necesario llegar a la medicación vía oral ni a la insulina, y con un buen ejercicio físico. Porque mucha gente es muy baja las cifras, y con una buena dieta y hacer 30 minutos de ejercicio físico diario, ya eso regula las cifras de su diabetes y no es necesario estarse medicando ni pinchando. Claro, más allá del avance o del esfuerzo, digamos, médico, depende mucho también de la persona, ¿no? De la buena voluntad de la persona. Sí, hay un porcentaje muy alto que depende de la persona y de los hábitos, que estamos de acuerdo que no son fáciles de cambiar, que requieren ciertas técnicas, por decirlo así, para poder cambiar un hábito malo por un hábito bueno. Las herramientas están, hay que saberlas usar, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que por lo general los pacientes diabéticos tipo 2, que son los que no necesitan insulina, que la mayoría con un buen tratamiento y la medicación vía oral se manejan, ya son pacientes más de 50 años o pacientes que ya se despertaron a cierta edad la enfermedad y que ya vienen con hábitos de mala alimentación y de sedentarismo o fumadores o todas, que no es fácil cambiarle los hábitos después. Entonces un poco los talleres se hacen también un poco para educar y tratar de que el paciente vaya acostumbrándose como en un juego, a cambiar sus hábitos y sus costumbres. Está bueno eso, está bueno porque es un poco demostrarle que hay cosas que se pueden revertir, ¿no? Y que dependen de... Que nunca es tarde. Claro. Bueno, yo le agradezco muchísimo, felicitaciones por este esfuerzo que hacen ustedes para que la comunidad de alguna manera esté alerta y bueno, ojalá pueda bajar el nivel, digamos, de situaciones de estas que indudablemente impactan en la sociedad y también es un costo grande para el mundo entero, ¿no? Exacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Por favor, a la orden como siempre. Gracias. Bueno, gracias. Muy amable.